Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a revisar cómo están las tendencias de la educación superior en América Latina, cómo nos está viendo el mundo a nivel de los avances en tecnología. Nos acompaña Isadriana Zelaya, Mucho gusto, Rosendo. Directora de marketing de la Kaiser University. Así es. Operando en varios países del mundo y ahora a nivel de Centroamérica en Nicaragua. Así es, Kaiser University se fundó en 1977 en Florida, en Fort Lauderdale. Ya tenemos 19 campus en Florida. Tenemos uno en Shanghái, China, uno latinoamericano, que es el de Nicaragua, y tenemos unidades de aprendizaje en Moldova, en Kosovo, y tenemos también en Taiwán. El centro de operación está en Fort Lauderdale, Florida. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué están viendo en América Latina y en el resto del mundo las grandes universidades para comenzar a abrir campus y tener la posibilidad de que mucho talento se quede en su país y tenga la facilidad del estudio y la modernidad que cada día está llegándonos? De hecho, es algo bastante interesante esa pregunta porque tiene que ver mucho con actitud. Porque se está notando que en Estados Unidos actualmente no hay esa ambición que tenemos los latinos, no hay esa emoción por aprender más, se están quedando como en un ambiente frío, mientras que ven en los latinos esa necesidad de aprender, esas ganas de aprender, esa como ambición de oportunidades y cómo le sacamos provecho a las oportunidades. ¿Desinterés del estadounidense o qué han descubierto para migrar? No es exactamente desinterés, sino esa falta de aprecio hacia las oportunidades, que es algo que los latinos, si vemos una oportunidad, la tomamos inmediatamente. Los estadounidenses son un poco más reacios a hacerlo. Y allá en Estados Unidos, ¿qué se ha descubierto? ¿Qué tiene la principal economía del mundo que sí interesa a esa juventud y que por ahí ve esa tendencia? Hacia el sistema de estudio superior que están desarrollando allá, pero que al mismo tiempo ustedes como universidades están viendo en América Latina y en los otros países donde están operando. Bueno, principalmente uno de esos cambios que estamos viendo en la educación es que, bueno, antes los profesores, todos sabemos que eran este mundo de conocimiento, eran los que portaban el conocimiento, pero ahora con el internet los estudiantes tienen todo el conocimiento a la mano. Entonces hay un cambio en el que los profesores ya no son estas personas sabias que son los únicos conocedores, sino que son facilitadores de conocimiento. Ya se han acabado de esas clases en las que un profesor llega a leer una presentación o llega a leer un libro, sino que ahora es trabajar en proyectos, resolver problemas. Se trata realmente de gestionar el conocimiento en vez de compartir el conocimiento. Esa evolución nos llevó a no tener la clase presencial en muchos centros. Así es. Estamos adaptándonos ya a eso a nivel de Centroamérica. ¿Qué experiencias recogen de Nicaragua? Nosotros lo que hemos visto es que los estudiantes realmente tienen esa pasión por aprender, pero a su manera. Ya no les interesa tener clases en las que llegan y un profesor les está diciendo qué hacer. Ellos quieren poner su aporte en el programa, quieren poner su aporte en el pensum, incluso en el currículum de la clase o del programa. Entonces ellos quieren estar más involucrados en el proceso. Ellos dicen, queremos más trabajos, queremos más presentaciones, queremos pasantías, queremos visitas a las empresas. Entonces eso es algo que hemos notado que se está dando mucho. Y no solo en Nicaragua, nosotros en la universidad recibimos un 30% de estudiantes salvadoreños y un 20% de estudiantes hondureños el día de hoy. Entonces vemos eso en general en todos los estudiantes centroamericanos. La participación en línea, ¿cómo está? Porque esta es otra tendencia que desde el hogar permite sacar pregrados, posgrados, doctorados, la tecnología al alcance. Por supuesto, y es algo que está en auge. Hace unos años había mucha indiferencia y mucho miedo hacia las clases online. Primero, no se creía que se podría recibir la atención o recibir la calidad de educación como una clase presencial. Sin embargo, en estos días todos tenemos entre la vida social, la vida profesional, la vida personal. La verdad es que el tiempo es lo que menos tenemos.
Y estos cursos online ahora se han adaptado justamente a eso, a las necesidades de los estudiantes individualmente. Hay clases o programas online, carreras online, que van una clase al mes para que se puedan enfocar solo en una clase, pueden enfocarse en 2 clases al mes, pero todo va alrededor de adecuarse al tiempo del estudiante. Se debe perder ese temor, se debe olvidar ese miedo que explicaba a la clase en línea. De hecho, ¿cuál es la ventaja de una clase en línea? Que el día de hoy puede uno estar en una clase en línea y saber que la calidad está siendo monitoreada constantemente. En una clase presencial, por ejemplo, el decano de una carrera tiene que ir a la clase, tiene que ir a, por ejemplo, 5 clases al día, a asegurarse de que el profesor en ese momento esté dando la clase de la manera adecuada. Mientras que en una clase en línea puede estar el decano revisando 5 clases al mismo tiempo, asegurándose de que el profesor esté siguiendo el programa y estar simplemente en un proceso de evaluación constante. Vamos hacia ese tipo de programas. Veremos en el corto tiempo menos presencia en los campus universitarios, en los mismos colegios, y todo va con tendencia hacia la tecnología. Yo considero que sí. En la universidad nosotros creemos fielmente en las clases online. De hecho, ofrecemos 100 programas que un 50% son presenciales, un 50% son online, y vemos la demanda de este tipo de clases. En Centroamérica todavía tenemos un poco de temor. En Estados Unidos la mayoría de profesionales quieren sacar su maestría online porque no pueden darse el lujo de sacrificar o tiempo personal, o tiempo profesional, o tiempo con la familia para poder ir a otro país o para poder ir a una universidad, sino que lo hacen desde su casa. Isadriana, ¿es Estados Unidos el espejo para esta nueva revolución de la educación, o hay otras naciones en las cuales debemos fijarnos para tomar el ejemplo? Creo que Estados Unidos es un muy buen reflejo, sin embargo, nos quedaríamos cortos si solo vemos a Estados Unidos. Hay países como China, como Japón, como Australia, en Europa, que realmente están creando tendencias importantísimas en la educación y a las que tenemos que estar pendientes todo el tiempo también. ¿Y el docente cómo está? Porque nos hemos quedado a nivel de algunos países de la región con mentores veteranos, que de pronto se nos hace difícil entrar a este mundo. ¿Qué evaluación han hecho a nivel de la universidad? Nosotros tenemos esa experiencia de primera mano. Al inicio los profesores, hace unos 5 años, les costaba tener un componente en línea. En nuestro caso, todas las clases, aunque sean presenciales, tienen ese componente online para que los estudiantes ya se vayan adecuando a trabajar con tecnología. Tenemos un programa que se llama Blackboard, es una plataforma en línea justamente para aprendizaje, y se trabaja de la mano. Las tareas los estudiantes las ingresan en esa plataforma, hacen algunas pruebas en esa plataforma, exámenes. Entonces los profesores, incluso la asistencia se pasa por medio de esa plataforma. Al inicio los profesores no estaban muy convencidos, pero ahora se han dado cuenta que es una herramienta que no solo les facilita a ellos su trabajo, sino que también a los estudiantes les ayuda a estar más preparados en términos de tecnología. ¿No ha llegado la jubilación? Todavía no. ¿Y cómo está la participación de la juventud? Porque sí, el adolescente, para citar un segmento de la sociedad, y los que están entre los 20 y los 30 años son especialistas. Ya tienen esa participación a nivel de docentes algunos, aun y cuando se pueden ver jóvenes. Por supuesto, es lo mismo que estábamos compartiendo. Los estudiantes o los jóvenes tenemos muchas ganas de estudiar, tenemos muchas ganas de continuar desarrollándonos profesionalmente. Nosotros como Universidad de Estados Unidos tenemos ciertos criterios a la hora de contratar un profesor. Por ejemplo, tienen que tener doctorados, tienen que tener una maestría específica en su área en la que van a enseñar. Y ya es un gusto poder decir que tenemos profesores de 35, 34 años que cumplen con todos esos requisitos, que ya tienen doctorados, que ya tienen sus maestrías, que ya tienen la experiencia, y realmente notamos que tienen esas ganas de poder enseñar el conocimiento que ellos tienen. ¿Al centroamericano qué le gusta? ¿Al hondureño, al salvadoreño y al nicaragüense, para tener la referencia de los países donde ustedes han logrado llevar estudiantes a educarse a nivel superior? Definitivamente no nos gusta la rutina. A los estudiantes nos lo han dejado saber porque hacemos muchos grupos focales con ellos, nos gusta estar recibiendo feedback,
Y cuando un profesor se encasilla mucho en una rutina, a los estudiantes no les gusta. Les gusta el dinamismo, la participación, nosotros le llamamos field trips, que son como visitas a las empresas. Todo lo práctico a ellos les gusta. Ya no les gusta llegar a escuchar a un profesor hablar o estar leyendo 10 libros por clase. Les gusta hacer cosas prácticas, trabajar. La interacción es clave en este nuevo mundo. Así es, totalmente. Y hay carreras puntuales que han descubierto que son las que les motiva a llegar a estos centros educativos superiores. Por supuesto, hay muchas carreras que están en auge ahorita, lo hemos notado. Hemos visto una disminución en carreras como leyes. Ahora muchos estudiantes, y tenemos bastantes estudiantes hondureños, de hecho, estudiando ingeniería en sistemas, que realmente al presidente del campus le encanta hablar de este tema, porque la ingeniería en sistemas es la columna vertebral de todas las próximas tendencias, no solo en la educación, sino en el campo laboral. Hay mucho interés en las carreras relacionadas con tecnología, pero las carreras como negocio y ciencias políticas también siempre están muy presentes en nuestra cultura. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora de marketing de la Universidad de Kaiser, que opera desde Nicaragua, Isa Adriana Zelaya. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo Isa Adriana Zelaya, directora de marketing de la Universidad de Kaiser. Así es. Me habló de la carrera de leyes, de derecho, carreras relacionadas que son muy frecuentes estudiarlas aquí en América Central. ¿Va a quedar atrás, obsoleta en su momento? No diría que obsoleta, siempre vamos a necesitar abogados, siempre va a haber ese interés. Sin embargo, consideramos en la universidad, en base a estudios que hemos hecho, que ya el interés es menor. Hace unos 10 años todos los estudiantes querían estudiar leyes, todos los estudiantes querían estudiar negocios, pero ahora hemos visto que ya los estudiantes quieren algo más relacionado a tecnología. Pero a estas carreras que son comunes sí hay que ponerles ese agregado. Exacto, eso es lo más importante. Muchas veces nos preguntan qué va a pasar con todas estas carreras, van a desaparecer, pero no van a desaparecer. Simplemente que para prepararse para el mercado laboral se va a tener que integrar la tecnología. Todas las carreras van a tener que tener un componente en sistemas, un componente en programación, un componente tecnológico para poder ser vigentes. Ahora, ¿cuáles sí son urgentes su revisión? Que no se debe estar formando con la frecuencia que hemos tenido a nivel de la universidad pública y privada de la región. Ok, no tanto que no se tenga que ofrecer con la misma frecuencia, sino que tenga que ofrecerse de una manera distinta. Por ejemplo, ¿cuál es, Isa Adriana? Una carrera muy popular en toda Centroamérica, odontología. Por ejemplo, ahorita... Los que conocemos nosotros así de tierra adentro, los dentistas. Los dentistas, exacto. Ahorita en este mismo momento, en países como Australia, como China, ya hay robots que son los que están reemplazando dentaduras o robots que son los que están extrayendo nervios. Entonces ya los dentistas se están quedando un poco aparte. Pero ¿cuál es el secreto ahí? Saber cómo operar a esos robots, a esas máquinas, para que no sean las máquinas controlándonos a nosotros, sino nosotros controlando a las máquinas. ¿Qué componentes entonces habrá que agregar a la Facultad de Ciencias Médicas con la orientación hacia los odontólogos para estar en esa línea de modernidad? Se va a necesitar sin duda tener un componente de ingeniería, en términos de programación, en términos de códigos, de algoritmos, de saber cómo manejar ese tipo de sistemas, ese tipo de robótica, podríamos decir, que en realidad muchas veces nosotros creemos, bueno, no me tengo que preocupar porque dentro de 50 años va a ser eso. No, los estudios demuestran que dentro de 5 o 10 años ya va a ser en todas las clínicas médicas que vamos a estar trabajando con robots. Aquí en Centroamérica, ¿dónde sí se está mostrando voluntad a ese cambio? Porque sí cuesta, sobre todo en el que ya egresó, que ya ejerce la profesión, resulta un tanto difícil cambiarle ese chip. Por supuesto, siempre es difícil, ya sea en los jóvenes que todavía están un poco reacios a pensar, da un poco de miedo pensar de esa manera, y en los mismos profesionales. Ahora ya todas las universidades están agregando
por lo menos en su mayoría las privadas, están agregando componentes de tecnología, están agregando componentes de trabajar con diferentes máquinas, con diferentes sistemas. Nosotros hemos visto estudiantes que se graduaron de la universidad que dicen, yo trabajo, digamos, mi contabilidad a punta de puros sistemas o a punta de puros programas. Entonces ya sí hay mucha también apertura hacia ese tipo de tecnologías. El que ya egresó, ¿se están ofreciendo los programas ya o se tiene ya esa currícula que deben ser no opcional, sino casi una obligación entrar a este mundo para no quedarse en desventaja frente a esa nueva ola de profesionales que ya se están graduando ahora mismo? Muy interesante esa pregunta, porque esa es una de las nuevas tendencias de la educación también. Ya no son programas que se va a ofrecer de 4 años, 2 años para poder tener ese componente, porque un graduado necesita solo ese componente y no necesita estudiar otros 4 años. Ya el conocimiento global lo tiene. Exacto. Entonces hay unidades de microaprendizaje que son cursos especializados justamente en eso. Ya sea justo clases de programación o clases de un componente en términos del que estábamos hablando de los dentistas, un componente biomédico para saber cómo trabajar la tecnología y la ingeniería junto con la medicina. ¿En cuánto tiempo un profesional, según los estudios, los estimados que ustedes tienen, si hay una dedicación plena y ya conoce cómo es la práctica, puede tener ya dominio de la máquina y entrar a la robótica, entrar a la mecatrónica, que son las nuevas líneas de pensamiento que vivimos hoy en día? Ese tipo de programas se han comprobado que en un periodo de 6 a 7 meses el profesional ya va a saber ya va a tener todas las habilidades necesarias para poder dominar este tipo de tecnología. Hablamos de el sector de los profesionales de la odontología. No, los profesionales en general. Pero ¿qué otras carreras han logrado identificar ustedes que sí son urgentes que entren en este mundo de cambio? Estábamos mencionando la contabilidad y no es por asustar a nadie, pero ya muchas investigaciones dicen que la contabilidad de unos 5 a 10 años va a desaparecer. Todos esos trabajos o carreras que nosotros consideramos lineales, que son muy sistemáticas y rutinarias, una máquina lo puede realizar perfectamente. Un día estábamos compartiendo con un periodista que nos decía, bueno, mi carrera no va a desaparecer porque nosotros estamos generando el contenido. Sin embargo, les podemos asegurar que en el Wall Street Journal ya hay reportes financieros que están siendo redactados, podemos decir, todas las mañanas por computadoras. Se le da el dato a la máquina y lo arma. La máquina, de toda la información en internet, solo se trabaja con algoritmos, selecciona la información y lo imprime. Ahora, en este mundo, ¿en qué espacio está el pensamiento del hombre? Hablando del hombre en términos generales, ¿domina el pensamiento el hombre o la máquina? Definitivamente ese es el secreto, que la máquina no va a tener pensamiento crítico, al menos en este periodo. No se ha logrado que una máquina tenga pensamiento crítico, que una máquina tenga inteligencia emocional. De hecho, no tienen emociones, y eso es lo que nos va a diferenciar y nos va a lograr dominar. Siempre hay como ese debate de máquina versus hombre, de el hombre le domina a la máquina o la máquina domina al hombre. Definitivamente el hombre es el que domina la máquina, pero tenemos que estar conscientes que hay ciertas labores que aunque un hombre va a estar dominando esa máquina va a estar reemplazando a otro hombre. Entonces ahí cómo aprovechar, y aquí hablamos de toda la sociedad, el talento humano. Por supuesto. Porque al final está ese punto de equilibrio que le dé el dominio al ser. Por supuesto, hay muchísimas oportunidades que hay que aprovechar. Estábamos conversando sobre ingeniería en sistemas, sobre programación, y esa es la clave. Es cierto, la máquina va a estar reemplazando a un hombre, pero al final va a ser otro hombre el que programe esa máquina para reemplazar a esta otra persona. Entonces, depende de qué posición quiere estar uno. ¿Quiere uno controlar la máquina o quiere uno ser reemplazado por la máquina? Y a nivel de la región, ¿qué tanto estamos conscientes de que en la próxima década esto nos puede dejar como analfabeta frente a la educación de otros países si no logramos entrar no solo en el privado, que es el que puede aprovecharse, sino a nivel
de lo público. ¿Hay esa disposición de los gobiernos para llevarle, no al que vive en la ciudad, sino al de tierra adentro, al de a pie, esa educación moderna? Creo que realmente la discusión se tiene que dirigir a este tipo de preguntas, a este tipo de temas, porque todavía no hay el interés en este tipo de discusiones. Todavía se ve como una realidad muy lejana, cuando la verdad es que aunque nosotros no lo veamos en nuestros países, hay muchos centroamericanos que lo están viendo en otros países. Hoy estábamos discutiendo el hecho de que, por ejemplo, muchos latinos que miraban a Estados Unidos trabajaban en tiendas como cajeros. Sin embargo, hay sistemas en la mayoría de los supermercados grandes de Estados Unidos que ya no hay un cajero. Uno pasa su tarjeta, la máquina va contando qué producto lleva por los códigos de barra, y como ya metió la tarjeta uno, ya se paga automáticamente, ya no hay esa necesidad de que un cajero esté marcando cada producto. Entonces, aunque nosotros no lo veamos, hoy en día en nuestros países ya hay centroamericanos sufriendo las consecuencias de estos cambios. A nivel de Centroamérica, ¿dónde estamos más avanzados? Usted está en Nicaragua, tiene la relación con Honduras y con El Salvador. Siempre se ha puesto como lo mejor de los países a Costa Rica. ¿Es real esto? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes expertos de distintos países. Cada uno tiene sus puntos de fortaleza. La verdad, los negocios en Costa Rica están muy influenciados por Estados Unidos, al igual que en El Salvador, y lo notamos en Honduras también. Nicaragua todavía necesita fortalecer un poco ese aspecto, pero sí se está replicando mucho lo que sí está funcionando en las potencias alrededor del mundo. Entonces Centroamérica se está acercando. ¿Qué fortalezas ha descubierto en Honduras? En Honduras, primero que todo, hay mucha disposición en inversiones. Hay muchas ganas de invertir y eso es lo fundamental, porque al final del día, si hay mucho interés en invertir, eso va a terminar siendo reflejado en la educación también. Isadriana, Honduras tiene, según los registros estadísticos, la mayor cantidad de población joven bilingüe de Centroamérica. ¿Cómo aprovechar este punto dentro de educación que es básico? Esto es importantísimo porque considero que Honduras ya tiene el primer paso completado, podemos decir en ese sentido. En Nicaragua hay muy pocos colegios bilingües, es algo que también hemos notado en El Salvador. En Honduras hay colegios bilingües para escoger, ya sea que un estudiante sea de altos recursos o bajos recursos, hay posibilidades para que estudie en un colegio bilingüe. Entonces, esto, primero que todo, nos brinda la oportunidad de tener más acceso a información. Ya los estudiantes hondureños pueden tener muchísimo en el internet, el 80% de toda la información está en inglés. En términos de journals o esas revistas académicas, el 90% está en inglés. El inglés es el idioma de los negocios, el idioma de la tecnología, la programación. Todos esos códigos que vemos está basado en caracteres en inglés, en palabras en inglés. Entonces los hondureños tienen una ventaja enorme en comparación con el resto de Centroamérica o del CA4. ¿Cómo aprovecharla? ¿Cómo aprovecharla? Realmente creo que estamos en un punto en el que los estudiantes ya no dependen solo de una universidad, sino también dependen de ser autodidactas, de estar investigando. Tienen toda esa información en la mano, entre una computadora, un celular, ya realmente no se necesita ni el Wi-Fi porque hay conexión 4G, viene la 5G. Entonces, esa es la manera de aprovecharlo, estar constantemente empapándonos de esa información. ¿Y existe ese interés en la juventud de entrar a estos mundos competitivos, de no sentirse menos que un estadounidense, que un japonés, que un chino y competir de verdad? Por supuesto, algo que nosotros notamos mucho en los jóvenes en Centroamérica y lo notamos mucho en nuestros estudiantes hondureños es que hay mucho emprendedurismo. Realmente los jóvenes de hoy día son emprendedores. Nosotros hemos visto estudiantes que se han graduado de la universidad y se van a otros países y son exitosos en estos otros países. Digamos, tenemos un estudiante que creó su propia impresora 3D y ahora anda dando charlas alrededor del mundo, y un muchacho de 26 años. Entonces sí vemos muchísima motivación y realmente es algo que nosotros tratamos de inculcar en los estudiantes, de que se den cuenta de que realmente somos los líderes, de que realmente tenemos las herramientas para hacerlo y que solo falta ese pequeño empuje para lograrlo. Está con nosotros al banquillo Isadriana Zelaya. Una pausa, en breve continuamos.
Seguimos esta noche al banquillo Isadriana Zelaya, experta en marketing. ¿Están los gobiernos de Centroamérica dando las aperturas para que grandes centros educativos de excelencia lleguen, se posicionen y se queden en la región? Muy buena pregunta. En nuestra experiencia todavía no hay esa apertura suficiente para que haya más competencia entre centros de este tipo. ¿Qué trabas hay? ¿Qué han descubierto? Con los ministerios usualmente, todos los gobiernos de un país en específico, hay mucha burocracia en términos de aceptar, en términos de dar aprobaciones, entonces eso es usualmente un limitante. O sea que a ustedes en Nicaragua les pasa lo mismo que incluso expresidentes han denunciado aquí. Trabas, atrasos y se van. Por supuesto, realmente muchas veces eso es algo de que detiene un poco, no solo las instituciones, sino los negocios en general, porque sí hay un poco los procesos son bastante lentos. Deben ser más agresivos, confiar más, ser más abiertos. En términos de la educación es comprensible de que tengan un proceso un poco lento, de que hagan sus investigaciones, porque estamos hablando de que realmente no se trata de un negocio para hacer dinero, se trata de forjar a los líderes del país. Entonces, es importante que los gobiernos se den cuenta de la calidad de la institución que está llegando y no se acepte a cualquier tipo de educación. ¿O es que acaso hay celos que los que ya están instalados no quieren que llegue esa competencia y que se abra la posibilidad de mejorar? Es posible, aunque en Nicaragua lo que hemos notado es que las universidades más fuertes usualmente son las estatales. Entonces no hay ese tipo de celos, son mercados bastante distintos, pero sí hay esa necesidad de asegurarse de que son universidades acreditadas. Y eso me parece muy importante, que no se trate solo de una universidad que trate de succionar dinero del estudiante, sino que se aseguren de que realmente es una universidad que le va a proveer la educación necesaria. ¿Les pasó factura la crisis? ¿Hubo serios problemas? Por cierto, ya está próximo a cumplirse un año de ese conflicto tremendo que enfrentó la administración Ortega. Fíjate que es una muy buena pregunta y regresamos a la tecnología. Es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología se adecua con la educación. Te estaba mencionando hace un poco que todas nuestras clases tienen un componente online. Entonces, cuando se complicó un poco y los estudiantes ya no podían llegar a la universidad, por supuesto, los estudiantes hondureños, los estudiantes salvadoreños querían estar en sus casas, los padres estaban preocupados, les dimos la opción de terminar su semestre en línea y les encantó. Les encantó la oportunidad de poder estar en sus casas estudiando, de estar en un ambiente seguro. Entonces, ahí viene también el componente tecnológico, cómo puede apoyar a un estudiante y a sus familias el hecho de tener esta posibilidad. Por cierto, eso que llaman revolución los jóvenes nicaragüenses fue promovido por redes sociales. Sí, fue muy entre jóvenes, ha sido un movimiento en redes sociales y se puede notar las diferencias. Nicaragua ya tuvo una guerra anteriormente, pero la cantidad de como los ojos alrededor del mundo que estaban en esta situación, en este momento, fue todo por medio de redes sociales. Entonces ahí vemos también el ejemplo de cómo la tecnología influye en este tipo de cosas que uno jamás esperaría. ¿Se han logrado recuperar ya, Isadriana? ¿Tienen los números de estudiantes y ese flujo que iba de hondureños y de salvadoreños, sobre todo los fines de semana, casi un año después de los conflictos en todo Nicaragua, no solamente Managua? Como universidad, nosotros la verdad hemos tenido muy buenos resultados. La universidad no está localizada en ningún foco, podemos decir, entonces está un poco más apartado. Y es algo que nos ha ayudado significativamente. Tuvimos ahorita en enero uno de nuestros inicios de clases más grandes, tuvimos bastantes estudiantes nuevos y la verdad es que los padres quieren opciones seguras y si una universidad les puede brindar esa opción, van a ser la primera opción. INCAE, que ha sido también otro ejemplo de un centro de formación superior de excelencia en la región, no aguantó. La verdad es que INCAE se dio cuenta de que en términos de profesionales, en términos del mercado que ellos tienen, optaron por retirarse a Costa Rica. Ellos tenían dos campus, uno en Nicaragua y uno en Costa Rica. Ahorita en Nicaragua lo que tienen principalmente son oficinas administrativas. Entonces un estudiante puede llegar a inscribirse ahí, pero sus clases van a estar siendo en Costa Rica. Ahora, a nivel de los jóvenes, si se tiene el talento, que ya lo han descubierto en la región,
cómo lograr llegar a ellos con esa motivación si no está el recurso para la superación, que es clave, la plata. Por supuesto. Bueno, hay muchísimas opciones para los estudiantes en términos de educación. Hay muchos gobiernos de países y grandes potencias alrededor del mundo que ofrecen programas, becas completas para los estudiantes. Estábamos conversando que China, Japón, Estados Unidos, muchos países en Europa ofrecen becas completas. Hay distintos programas que realmente quieren talento latino porque saben que muchas veces está el talento, pero no están los recursos, como estábamos conversando. En nuestro caso, la universidad toma muy en cuenta la aptitud deportiva, aptitud cultural, aptitud académica, el liderazgo. Y también, si nosotros vemos a un joven con talento, un joven que tiene mucho que aportar, pero no tiene los recursos, la verdad es que no creemos que los recursos tienen que ser un limitante, porque estos son los jóvenes que van a ser el futuro del país. ¿Por qué el recurso debería de ser un limitante y por qué le tendría que cerrar puertas? La Universidad de Kaiser está dando estudios a qué nivel y qué carreras tiene la facilidad el hondureño de llegar y estudiar, el que puede con su propia plata y el que no a través de becas. ¿Cómo accesar? Ok, nosotros tenemos más de 100 programas, desde programas de 2 años que son técnicos hasta doctorados. Los doctorados los estamos ofreciendo en línea para Centroamérica ahorita, no tenemos en nuestro campus, pero sí tenemos clases presenciales desde ciencias políticas, que es algo que es bastante popular entre los hondureños, hemos notado. Otra carrera muy popular ha sido negocios entre los hondureños, pero también tenemos ingeniería en sistemas, gestión de sistemas de información, tenemos psicología, estudios interdisciplinarios, que es muy interesante porque los estudiantes están creando su propio programa. A la hora de graduarse tiene un componente de negocios, de ciencias políticas, de psicología, y todas han sido carreras muy exitosas entre nuestros estudiantes. Un mixto. Así es. ¿Y qué título obtiene? De hecho, el título se llama Estudios Interdisciplinarios y el perfil laboral es recursos humanos, pueden ser administradores, pueden ser también profesores. Realmente es que tienen un mundo abierto los que se gradúan de estudios interdisciplinarios. Estamos hablando de estudios a nivel de doctorado, de pregrado, pero también está la posibilidad de que llegue alguien con título medio, educación media, que la conocemos aquí en Honduras. La educación media es secundaria. O la secundaria. Una secundaria con título, docente, bachiller. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos programas para bachilleres, tenemos programas para profesionales, maestrías, posgrados, diplomados. Realmente es que tenemos una gama para cualquier persona que quiera entrar. E incluso hemos tenido estudiantes que están cursando su bachillerato y al mismo tiempo están sacando 1 o 2 clases con nosotros para la hora de ya graduarse, se van a graduar con créditos universitarios. ¿Cómo encontrarlos para tener las facilidades que da la universidad y otros centros educativos? Bueno, en términos de nosotros, nos pueden buscar en línea sin ningún problema, kaiseruniversity.edu.ni. Y en términos, realmente es que los jóvenes tenemos todo en nuestro celular, tenemos todo en la computadora. Entonces, hay por medio de Google o todos esos buscadores, tenemos toda la información que queramos a nuestras manos. Solamente escribir una palabra clave y ya lo tenemos todo. Está con nosotros esta noche al banquillo Isadriana Zelaya. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Isadriana Zelaya. Se están realizando los cambios dentro de educación en la región desde kinder o la educación parvular. Esa es una necesidad. Sí se están realizando pequeños cambios, lo podemos notar. Pequeños, me dice, es decir, que todavía estamos en proceso de... Por supuesto. Creo que Honduras, como estábamos mencionando, tiene una gran ventaja en términos de que se pudo adaptar al inglés bastante rápido. En Nicaragua nos falta todavía adecuar todos los colegios para que tengan ese componente de inglés. Hemos visto que muchos colegios ya están incursionando también tecnología en sus clases. Ya los libros son online, llevan sus computadoras, sus tabletas. Sin embargo, también está el hecho de que no son todos los colegios que lo hacen. Usualmente son los colegios que requieren un poco de una matrícula, exacto, una matrícula más alta. Un colegio público todavía no está haciendo esto. Y ahí es donde se tiene que revisar y se tiene que realmente
cambiar el sistema. Debe recurrir a la cooperación externa a sabiendas de las limitaciones económicas que tienen los gobiernos de la región. Hay esos programas. Cuando llegan universidades estadounidenses, chinas, japonesas y se instalan en la región. Por supuesto. Viene ese componente adicional de que no solo prepara el que puede y tiene, sino que de forma paralela llevan estudios y tienen ese compromiso de ayudar al que no tiene. Por supuesto, y yo considero, y nosotros como Kaiser consideramos mucho en regresar a la comunidad lo que ellos nos están dando a nosotros. Y creo que debería ser un requisito a la hora de que una universidad extranjera venga al país, exigirle que dé de regreso a la comunidad, exigirle que se involucre con los demás colegios, que se involucre con esas áreas que tienen deficiencias todavía. Por ejemplo, nosotros tuvimos el gusto de poder trabajar en Nicaragua un programa de preparación de inglés, de cómo instruir en inglés a los colegios públicos y a personas ya graduadas, también para call centers, y fue un éxito. Entonces, es eso que tiene que ser una exigencia. Si quieren estar en el país, saber cómo regresarle al país también. ¿Cómo está la adaptación de la región al mundo de las redes sociales, a la tecnología cambiante día con día? Entre los jóvenes ha sido muchísimo más fácil y han estado muchísimo más abiertos. Es cierto, siempre hay mucha controversia alrededor de las redes sociales, se usan para bien o se usan para mal, pero creo que ahorita nosotros entramos a YouTube, podemos buscar ahorita un tutorial en ecuaciones diferenciales y va a haber un tutorial en eso. Hay un canal de YouTube que se llama Academia Khan que explica perfectamente procesos matemáticos, que realmente un estudiante que siente que en clase no terminó de aprender un tema específico, se va a YouTube, busca tutorial en X o Y cosa y queda completamente empapado de esta información. ¿Qué es lo más difícil para el centroamericano? Entrar en qué área de la educación. ¿Qué nos complica? Aquí nos han dicho de forma histórica de las deficiencias en números, en las matemáticas. ¿Lo han corroborado ustedes si efectivamente seguimos con esos problemas o hay otras áreas que nos están complicando ya? Consideramos que siempre la matemática es una debilidad. Nosotros hacemos en la universidad exámenes de admisiones o de placement, le llamamos de ubicación. La matemática usualmente sí es una debilidad. Hemos notado también que realmente se necesita una revolución en el sistema educativo, porque al final el estudiante no tiene la culpa, es lo que él ha ido aprendiendo desde su kinder hasta su quinto o sexto año de secundaria. Entonces sí se necesita mayor preparación en cálculo, en trigonometría, que son realmente usualmente esas deficiencias que tienen los estudiantes. ¿Y la formación del docente es la adecuada? A nivel de Nicaragua, ¿qué ejemplo toman? Bueno, en Nicaragua lo que nosotros hemos visto en términos de nuestros profesores es primero que todo algo que ya todos sabemos, que puede ser que haya un experto en un tema, pero no significa que ese experto pueda enseñar. Y es por eso que nosotros tenemos ciertos requisitos para nuestros docentes, más allá de su título, que si es una exigencia de dónde se graduaron o qué carrera o qué programa, también se le entrena para poder dar clases, porque cualquiera puede ser un experto, pero no cualquiera puede ser un profesor. Entonces, y en especial en eso de cualquiera puede llegar a leer una presentación de PowerPoint y decir que dio una clase, pero ya hemos comprobado que los estudiantes no están abiertos a ese tipo de clases. Entonces, sí hay cierto entrenamiento por el cual los estudiantes tienen que pasar. Aprendizaje activo es algo que está siendo muy popular en las aulas de clase en Estados Unidos y alrededor del mundo, y algo que tenemos que replicar en estos países también. Ubicar al estudiante en la carrera ideal. ¿Qué tanto provecho se le ha sacado a esta área con las pruebas de aptitud, con los exámenes de admisión, como lo llaman en otros sectores, que ahora prácticamente se ha convertido en un requisito, no solo a nivel de la universidad pública, sino algunas privadas donde el que puede paga? Claro. Pero le dicen cuál es el sitio ideal donde debe de ir. Bueno, nosotros en realidad no nos gusta encasillar a un estudiante en algo específico. Hemos notado que realmente los estudiantes, en especial si se gradúan pequeños de 16, 17 años, no están muy seguros de lo que quieren, y puede ser que en ese momento su fuerte sea matemática y el examen de aptitud diga ingeniería, tal vez más adelante se van a frustrar.
Y algo muy importante que nosotros hemos tomado de la educación estadounidense, y es que los primeros 2 años son clases generales. Las artes liberales, que es un tipo de educación en Estados Unidos, ha tenido mucha popularidad por eso, porque son 2 años en los que están recibiendo clases de literatura, de historia, matemáticas. No es directamente enfocado a una carrera, y ahí pueden ir reconociendo cuáles son sus fuertes y cuáles son los que más les gustan. Y hemos notado que los estudiantes que se sienten apasionados por su carrera son los que van a ser exitosos. No están muy convencidos de algunas pruebas entonces que practican algunas universidades. Así es, realmente no se trata de una prueba estandarizada o no se trata de ir respondiendo y que eso le adivine el futuro al estudiante. Realmente es importante que el estudiante investigue. Nosotros siempre motivamos a los estudiantes, se queden con nosotros o no, que investiguen a los profesores, que platiquen con los profesores de las carreras. Muchas veces hay estudiantes que dicen que quieren estudiar medicina, se ponen a hablar con un doctor y se dan cuenta que no les gusta para nada, que quieren otra cosa. Entonces siempre es muy importante que los estudiantes también hagan su parte de investigación antes de entrar a la universidad. Me dice que por lo menos deben tener 2 años, que esas son las tendencias que ustedes sugieren para conocer y establecer dónde sí puede encontrar el éxito un joven. Así es, y lo importante es que en este sistema estadounidense los estudiantes no pierden el tiempo. No es, por ejemplo, que un estudiante entra a leyes y después llega donde el papá y la mamá a decirles, me quiero pasar a odontología, y el padre, perdí 2 años de carrera. No, simplemente se trata de que el estudiante tiene este periodo de 2 años que está tomando clases, que ya sea en negocios o ciencias políticas o psicología, las va a tomar de todas maneras. Entonces, él puede en ese tiempo ir investigando más y decir, en esto me quiero especializar. Si hay una verdadera dedicación de los estados a esta nueva revolución de la educación en el área, ¿en qué tiempo ya debemos estar experimentando los resultados de los jóvenes, de los que hoy están egresando de la educación primaria? De la educación primaria yo considero que va a tomar tiempo. La verdad es que ahorita las mayores revoluciones se están dando en la secundaria y se están dando en la universidad, pero tenemos la confianza de que un estudiante que se está graduando de 6º grado, ya para el momento que se gradúe de la universidad, va a estar totalmente en línea con este tipo de tendencias. ¿En qué momento ya estaremos listos de acuerdo a los estudios en la región? Bueno, la verdad es que tenemos que estar listos lo antes posible, porque como estábamos conversando, ya no se trata de cambios que se van a ver dentro de 50 años en términos de la tecnología y el cambio en el mercado laboral, sino que de aquí a 5 o 10 años ya el mercado laboral va a haber cambiado completamente. Isariana, le agradezco. Muchísimas gracias. Feliz noche. Lindo. Con nosotros esta noche al banquillo la directora de marketing de la Universidad de Kaiser en Nicaragua, Isadriana Zelaya. Por su sintonía, muchas gracias.